Para los amantes de la historia, este será un programa imperdible, ya que hoy podremos saber más de nuestra comuna gracias al trabajo del profesor Tito Figueroa. A través de sus vivencias y ese empeño por develar el pasado, conoceremos los rincones de su hogar que ocultan más de alguna sorpresa. Quédese con nosotros porque ya comienza una nueva edición de Huella Docente. Profesor, necesito su nombre completo, edad y profesión. Mi nombre es Tito Arcángel Figueroa Mora, tengo 57 años y soy profesor de Historia y Geografía. Profesor, recorramos un poco su vida, vámonos hacia atrás, lo que más podamos. ¿De dónde es originario usted? ¿El núcleo familiar? Conversemos un poco de eso. Bien, mi familia es gente de campo. Por parte de papá, ellos provienen de Tomeco, antigua familia Figueroa de Tomeco, que son, digamos, estos clanes que existían antes, ¿no es cierto? Y por parte de mamá vienen del sector de Huenucheo, camino a eso de Cerro Negro, ¿Ya? comuna de Quillón. Ellos, una vez que, por parte de mamá, una vez que mi abuelito, que era un suboficial de ejército, falleció muy temprano, a los 40 años, mi abuelita se vino a Cabrero con sus hijas, que eran niñitas. Y aquí comenzaron primero a arrendar, ¿Ya? y luego se compraron un sitio, que es este, y se construyeron su casita. ¿Ya? Aquí nací yo. Y por parte de papá, bueno, ellos tienen digamos, su campo ahí en Tomeco, todavía queda parte de aquello. Y como mi papá era un hombre, digamos, de mundo, en términos de aquel tiempo, era un cantor de aquellos tiempos, no me diga. Era un Ya. folclorista, ¿Ya? él formaba grupos musicales, recorría toda la zona, ¿Ya? y en eso se encontró con mi mamá y se juntaron Ahí para... la cautivó con las canciones. Yo ¿no? creo que con las canciones, Ya. justamente. Entonces ahí ya empezamos la familia Figueroa Mora, que en principio vivía en una casa que estaba aquí al frente de esta misma, que se arrendó para la familia que se estaba iniciando. Y luego, una vez que mi papá se separa de mi mamá, ¿Ya? mi mamá queda con su mamá, que es en este caso mi abuelita, y yo me crié prácticamente con mi abuelita. ¿Ya? Y de ahí viene un poco este amor por la naturaleza, por el campo, por las costumbres y tradiciones, porque ella ¿Sí? justamente al venir del campo mantuvo esa tradición. El estilo de vida. El estilo de vida. Acá en este sitio, estamos pensando que cuando llegaron acá eran las últimas casas, o sea, apenas estaba la calle con pura arena, no habían veredas, no habían árboles, no había luz, no había agua. ¿Hermanos, hermanas, profe? Sí, tengo 2 hermanos, ¿Ya? y 2 hermanas. ¿Ya? ¿Y el orden de usted, mayor, menor? Yo soy el penúltimo. El penúltimo. Tengo una hermana que es la más nueva, digamos, ¿Ya? la más jovencita. Ella vive en Santiago, tengo un hermano que vive aquí en Cabrero, que ¿Ya? es mi vecino por atrás, y un hermano que vive en Santiago y una hermana que vive en Buenos Aires. Ya. O sea, su niñez usted la hizo en este barrio. Este es mi barrio. Usted que juega a la pelota, que yo juega- nací acá, ¿Ya? ¿cierto? Me crié acá, de aquí iba a la escuela, de aquí iba al liceo de Yumbel y luego a la Universidad de Concepción. Aquí siempre estuvieron mis raíces y, como usted bien dice, aquí jugábamos las pichangas. ¿Tenía su grupo de amigos? Claro, muchos amigos que jugábamos toda la tarde aquí, porque cuando jugábamos en la calle
y hacíamos los arcos con dos montoncitos de arena o un palito. No pasaban vehículos, entonces uno podía jugar tranquilamente en la calle todo el día. Y después, en un sitio grande que está aquí al frente, que era de la mamá de don Titín Quilodrán, donde antes había un taller mecánico, había un sitio grande que se habilitó para una cancha más segura, digamos, con unos arcos, y nos juntábamos, y era la felicidad más grande jugar a la pelota de plástico, a la pelota con una pelota de goma, y la de casco era ya un lujo, y esas pocas veces jugamos cuando niños con esas pelotas. ¿El hecho de la ausencia del papá en cierto periodo de su niñez afectó un poco el tema hogar, tema económico, tema figura paterna? Naturalmente que sí, que afecta, pero como yo tenía muchas tías, hermanos, primos, de una familia numerosa, me refugié un poco en ellos. Ellos me brindaron mucho cariño, y igual tenía contacto con mi papá, porque mi papá se fue a Concepción, se fue a Lorenzo Arena, ya tuvo su casa, siguió trabajando en mueblería, porque acá mi papá trabajaba en mueble, también trabajaba en un taller de la parroquia que se llamaba de urnas y atadures, se hacían en aquellos tiempos. De hecho, tengo un recuerdo por ahí que a lo mejor lo puedo mostrar, mis primeras sillitas que hice, como él era mueblista. Hice una pequeña silla y un par de sillas que todavía las recuerdo desde, ya estamos hablando de mucho tiempo atrás. Luego él volvió a Cabrero a trabajar nuevamente en las urnas, y finalmente se radicó en su tierra donde había nacido, que es Tomeco, y allí se dedicó a la artesanía y a la música, porque le gustaba mucho la música. ¿Le transfirió un poco a usted el tema musical o no? Nunca quisieron que yo aprendiera a tocar guitarra, porque mi papá, por esa misma razón, al ser un poco bohemio, a lo mejor no le dio mucho a la casa, más le dio al espectáculo, a los amigos. ¿Era enamorado su papá o no? No lo sé tanto, pero sí, mi mamá también tocaba guitarra. De hecho, era una de las cantoras que había aquí, que me cuentan los antiguos del campo que ella amenizaba las fiestas, ¿no es cierto? Que la típica cantora de campo. Y no saqué esa beta musical, precisamente porque mi mamá pensó que a lo mejor podía dedicar mucho tiempo a eso y despreocuparme de los estudios y de la vida que es más allá que la música. A propósito de los estudios, ¿cómo era usted como alumno en su época estudiantil? ¿Era ordenadito, muy bueno, desordenado? No, muy bueno, muy bueno. De hecho, tengo unos certificados puros 7, tengo todos mis certificados desde primero a cuarto medio. Y era un buen alumno. De hecho, en una oportunidad, porque nosotros en aquel tiempo, estamos hablando de los años 60 y tanto, cerca de los 70, se entraba más grandecito a la escuela. Y como tenía ventajas, me trasladaron de quinto a sexto en un solo año, o sea, 2 años en uno. Después me fui, porque acá no existía liceo, me fui a estudiar a Yumbel. Todos los días tempranito, a las 5:30 de la mañana, no había despertador, yo despertaba automáticamente. Tampoco teníamos luz en ese tiempo, y a las 6, pasadito a las 6, ya iba a tomar el bus. ¿Cuánto se demoraba en la micro ahí? Se demoraba casi 1 hora, porque no había camino pavimentado, y lo primero que teníamos que hacer era empujar el bus, porque se paraba frente a la parroquia, y eran buses antiguos, eran micros, y la micro había que empujarla para que partiera. Ahí se les pasaba todo el frío en la mañana. Claro, y después pasábamos por Monte Águila, recogíamos otros compañeros, llegábamos a Yumbel. Allá, afortunadamente, nosotros teníamos la parroquia que nos daba el desayunito con un pan amasado con harina en rama, que se llama, una harina más negra. ¿No? Y luego nos íbamos al liceo de Yumbel. Llegábamos temprano, eran los primeros que llegábamos, porque allá se entraba 1/4 de las 9 en aquel tiempo, nosotros allá a las 8 ya estábamos listos. Y para regresar, un bus en la tarde, pues el de las 7, o sea, el único bus que había uno en la mañana y uno en la tarde. Y muchas veces nos tuvimos que venir, porque como era poca movilización y hartos niños que iban allá, porque no había nuestros liceos, nos tuvimos que venir a pie. Yo me vine varias veces desde Yumbel acá. ¿Desde Yumbel a pie? A pie, ¿Cuánto se demoraba? Varias horas. Yo llegaba... ¿Y en invierno, caminando? No, bueno, veníamos en tiempo bueno. En ya. tiempo malo me quedaba allá porque tenía mi madrina, mis tías. Me quedaba cuando era necesario allá. Y luego de ahí, como era un buen alumno, obtuve la beca Presidente de la República por el excelente puntaje en la prueba de actitud académica, y me fui a estudiar Historia a la Universidad de Concepción, y allí estuve 5 años
¿Por qué decidió estudiar para profesor? ¿Usted tenía buenas notas? ¿Por qué se fue por esa área? Es una buena pregunta y siempre me acuerdo de un profesor de historia, don Alfonso El Chiver, que era encantador como persona cuando nos hacía las clases. ¿Ya? Y a uno como que le gustaba esa forma de trabajar, el conocimiento que se adquiría a través de esa disciplina, y decidí estudiar historia, pero siendo bien honesto, al principio voy a probar un año porque puede ser que como uno era un niño más de campo, más de pueblo, llegar al mundo urbano. Yo ni siquiera conocía la universidad cuando la primera vez que fui, no sabía para dónde estaba. Entonces dije, voy a intentar por acá y luego veré qué me ofrece el mundo urbano y el mundo de la universidad, porque podía hacerlo. Gracias a Dios teníamos el sustento de mi abuelita, que ella, como era mantenida de las Fuerzas Armadas, me ayudaba, y mi mamá, que era comerciante toda la vida. ¿Ya? Yo le ayudé mucho en ese trabajo de comercio, por lo tanto ella también disponía de ciertos recursos para apoyarme en las decisiones que yo tomara. Pero fue así que me quedé y me enganché hasta el día de hoy, que no puedo abandonar esa disciplina de historia, que todos los días estoy ahí pegado a la biblioteca, a los libros. ¿De niño era buen lector usted o no le gustaba la lectura? Sí, de hecho tengo ahí un diccionario, que fue el primer diccionario que gatilló mi interés por la lectura y por el conocimiento. Eso se lo debo a un tío, que no era tío, pero nosotros le decíamos tío Pedro Vergara, que era el peluquero que me cortó toda la vida el pelo gratis hasta que yo empecé a trabajar, y él me hizo ese obsequio y ahí gatilló ese afán por el conocimiento. Yo lo asocio humildemente a lo que le ocurrió a Albert Einstein cuando el papá le mostró por primera vez la brújula, y él se encantó con ese artefacto, con ese instrumento, y desde ahí no se despegó del conocimiento hasta ser uno de los científicos más grandes que ha tenido el mundo. Yo espero seguir avanzando en el conocimiento para entregar lo que pueda reunir a la comunidad en cuanto al conocimiento de la historia, de sus costumbres, tradiciones. Por eso es que hemos trabajado harto programas de radio y de televisión. Profe, y cuando usted entró a la universidad se encontró con un mundo distinto en todo, en todo, de amigos, de profesores, de manera de estudiar, de conocimiento. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ahí primero había que encontrar un lugar donde residir. Como mi papá vivía en Lorenzo Arenas y mi mamá conocía a una señora abuelita que vivía sola con su hijo, y ella le ofreció que yo me quedara para ayudarme, mi abuelita Palmira, que siempre la recuerdo, para quedarme allí, y allí viví 3 años en Lorenzo Arenas. Luego ella ya estaba más viejita, no podía, digamos, atender, o ella necesitaba sus propios espacios. Me trasladé a Concepción, donde mi tía Elena ha enviado, y ahí estuve 2 años con ella en Concepción. Me iba caminando al centro porque estaba en la calle Aníbal Pinto, me quedaba cerca, y de ahí caminando a la universidad para también hacer el ahorro. Y con los libros en la mano. ¿Estamos hablando de qué años eso más o menos? Años 83, 84, yo egresé el 86. Años convulsionados en el país. Muy convulsionados, sí. Me tocó vivir todo el proceso digamos, del retorno a la democracia, de los apagones, de las protestas. Yo andaba siempre con mis libros, con los brazos llenos de libros, y ahí tenía que arreglármelas. Y cuando llegué a la universidad, afortunadamente me encontré con 2 amigos que todavía los recuerdo, que eran de posiciones políticas muy distantes, pues. Y yo estaba ahí porque no tenía el interés por la política, nunca lo he tenido, pero nos hicimos muy amigos. Él era de un ala y el otro era de otra, pero para nosotros la amistad era primordial ante todo. Pero como debatían y conversábamos, pero nunca hubo, digamos, nosotros no participábamos en las manifestaciones, por lo menos yo nunca participé de manifestaciones, y mis amigos me apoyaban en todo sentido, o sea, como un hermano, y el otro amigo que tenía más recursos nos apoyaba a los dos, que éramos más necesitados, y nos apoyaba siempre para salir adelante en algunos temas. Disculpe, ¿alguna anécdota buena que tenga época? Bueno, con ellos siempre íbamos a jugar
a los flippers. Bueno, en ese tiempo había los videojuegos, los más antiguos, sí, o sea, el Space Bar, unas cosas y las movíamos, nos entreteníamos. Siempre después de las clases era como para relajarse, nos invitaba este amigo que hoy día es abogado, después siguió estudiando y es un excelente abogado, vivía en Talcahuano, su papá era el que administraba la COPEC del puerto, o sea, había recursos ahí, de hecho vivían frente a la plaza en un departamento, y él tuvo la solidaridad con nosotros que éramos más necesitados, porque mi otro amigo era de Puerto Aysén, él iba una vez al año a su casa, y yo afortunadamente venía todos los fines de semana, y las anécdotas que tenemos esas, de que siempre íbamos a jugar un poco para desestresarnos, a jugar a los videos en el centro, el Yoco, se llama el Yoco, una galería que está al ladito del teatro de la Universidad de Concepción. Sí. Ahí nos entreteníamos. ¿Todavía hay algo por ahí? ¿Hay un local que recuerda aquella época de los ochenteras? Probablemente yo después de aquellos años no he vuelto más a esos juegos. Y así que después cuando usted empezó a ver que ya estaba terminando su universidad, ¿cómo veía su futuro para adelante? ¿Qué pensaba hacer de ahí después? Bueno, ahí trabajar. Siempre tuve el apoyo de mi abuelita, de mi mamá. Ellos me brindaron todo para que yo pudiera trabajar. Hice mi práctica profesional aquí en la escuela, en el edificio de la escuela Enrique Sañarto, pero en aquel tiempo era liceo, B79. Luego, como era solamente una práctica profesional y un reemplazo, que me duró un año ahí comencé el año 86, por eso que ya tengo 30 y tantos años de servicio. Y después postulé a Cauquenes, me fui un semestre a Cauquenes, al Liceo de Hombres de Cauquenes, pero era difícil el transporte para allá, había que ir a Chillán, Parral, Cauquenes, y de vuelta lo mismo, y bajarse la carretera, venirse caminando, era harto sacrificio, así es que postulé a Yumbel, había un concurso de Yumbel, y ahí gané el concurso, pero teníamos un colega en Cabrero, que era Félix Briones, que era de Yumbel, y hicimos la permuta. Él se quedó en Yumbel y yo me vine para Cabrero, se podía permutar de acuerdo a la norma de aquel tiempo. Y me quedé acá y hasta el día de hoy me quedo acá, pues trabajé 28 años en el liceo de Cabrero y ahora ya llevo otros tantos acá en la escuela Enrique Sañarto Prieto. Casi 30 años profesor de... Más de 30. Mire. 33 años, 34 años cumplí ya de... 34 años de experiencia docente. Así es. ¿Ha cambiado mucho el alumno desde de esos comienzos hasta lo que existe hoy día? Sí, pues... ¿Qué ha cambiado? Bueno, han cambiado sus condiciones. Nosotros cuando trabajábamos no habían textos de estudio, no habían cuadernos, no había alimentación, no había movilización. Hoy día los estudiantes disponen de mucho más comodidades para trabajar académicamente, y también la tecnología que hoy día tienen biblioteca, en aquel tiempo no teníamos biblioteca, tienen tecnología, computador, internet. Nosotros solamente era lápiz y cuaderno nomás en aquel tiempo, por lo tanto hay otros estímulos que de alguna manera distraen al estudiante en trabajar sus materias que son del programa. Además que en cuanto a la disciplina que nosotros teníamos en aquel tiempo, había una voz de la mamá o del papá que era una sola voz y uno automáticamente obedecía, ¿no es cierto?, seguía las instrucciones. Hoy día es más difícil eso porque el niño no tiene esa voz de autoridad. Se refiere a una sola voz que el apoderado coincidía con el profesor en términos de la disciplina. Había una instrucción, tú te levantas y vas a estudiar, y eso es lo que hacíamos. O sea, tú ahora vas a estudiar, y uno obedecía las instrucciones de los adultos que tenían la experiencia y que querían lo mejor para uno. Pero a veces uno puede darse cuenta de que da la instrucción, o los apoderados dan la instrucción al niño, pero no obedecen, o sea, hacen otra cosa. Le dicen no lleve el celular y lo llevan igual. Haz tu tarea y no hacen la tarea. No vas a ir a jugar y van a jugar. Nosotros acá cuando estábamos más niños nos llamaban y nosotros nada de que otro ratito al tiro teníamos tirón de oreja, patilla. No, afortunadamente... Antiguamente recuerda que era así la cosa. Sí, afortunadamente nunca viví eso porque como era un alumno disciplinado, ordenado, que seguía instrucciones, Pero tiene que haberlo visto y tampoco vi ese tipo de actuación de los profesores, porque eran niños
de alguna manera más tranquilos. Igual habían algunos que se podían desordenar, pero al profesor le obedecían, digamos, a la primera. O sea, rara vez el profesor tenía que llamarle la atención muchas veces para que hiciera alguna actividad. Ahora, estamos pensando en que eran menos niños también. Hoy día son más niños, aunque ahora la matrícula ha disminuido, pero habían menos niños en las escuelas en aquellos tiempos. Eran otros tiempos, estamos hablando de bastantes décadas atrás. Luego de un pequeño alto, podremos recorrer y descubrir la gran colección de antigüedades y objetos, espacios que nunca antes han sido mostrados en televisión, así como una particular habitación que guarda un especial simbolismo para el mundo creyente. Pero todo ello a la vuelta de este corte. Sácate un 7 en convivencia escolar. ¿Qué es la convivencia escolar? Es la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. Para ello, te invitamos a cumplir 7 claves para una mejor convivencia. 1. Construyamos entre todos ambientes seguros y de respeto. 2. Apoderados, bienvenidos a compartir la responsabilidad de educar a tus hijos. 3. La tecnología entretiene y educa. Usémosla con responsabilidad. 4. En sexualidad, afectividad y género, aceptemos la diversidad. 5. No permitiremos, no toleraremos, no aceptaremos drogas dentro de nuestros establecimientos educacionales y espacios educativos. 6. Identifícate con tu escuela. Usa siempre tu uniforme. 7. Resolvamos nuestros conflictos a través del diálogo y buen trato. Sácate un 7 en convivencia escolar, porque en educación municipal, juntos crecemos. Antiguamente, sí, esto me imagino cuando estaba su abuelita, esto producía harto, Sí, estaba pues ella se constantemente- dedicaba a las papas, ¿no es cierto? Tenía su huerta, habían pozos, antes se regaba con agua de pozo, Ah, ¿sí? un pozo en esa esquina, un pozo acá, se regaba a balde. ¿Ya? Por eso cuando pasemos más adelante a la cocina, un poco que nos recuerda esa vida de campo, ahí están los baldes, están las cosas que ella utilizaba en aquel tiempo y que también utilizó mi madre, y nosotros cuando éramos niños. Por eso nunca quise eliminar, ¿no es cierto?, botar, desechar aquello que había sido parte de nuestra vida. Un poco por eso me he dedicado en los últimos años a salvaguardar todas estas reliquias en esta cocina chilena. Es una exposición de enseres, no es un museo. Ah, y tiene, si la cámara puede, por favor, mostrar esto, tiene hasta su título, letrero, claro, sí. La cocina chilena. Y ahí están los baldes que nosotros decíamos, están las pesas que utilizaban mis abuelitas, que eran también comerciantes por parte de papá. Bueno, ahí ustedes pueden observar las ruedas de carreta. Miren, ¿Estas tienen historia, obviamente? Sí, pues eran las... ¿No eran las que usaba usted para salir a correr? No, nunca hice esa, pero sí digamos, mis antepasados tienen que haber usado, la gente de campo usaba mucho esa. Tengo una anécdota ahí. Ay, bien más. Que dice que un amigo que me regaló una de esas, ¿Ya? un vecino en el campo, que cuando él la primera vez que usó,
se iba caminando y miraba hacia atrás la huella que dejaba la chala, porque ellos no usaban ni siquiera chala, o sea, solamente pie pelado. Ya. Entonces la primera vez que se puso esa chala hacía ese ejercicio de mirar su huella que estaba dejando en el suelo producto del uso de sus primeros zapatos de goma, que eran estas chalas. Disculpe la pregunta, bueno, aquí hay máquinas de Para camarones. los camarones, sí. Hay toda una muestra de época. ¿Y estas piedras que tienen acá tienen No, algún sentido, estas no? piedras no tienen nada especial, salvo unas que Bueno, están un poquito más... Bueno, estas las sí, que están pues. ahí, sí, de todas maneras. Este era para moler ahí. Este Ese igual, es para machacar eso. la ají, esta es para moler, ese es para moler. ¿Y este lo alcanzaron a usar? Sí, pues sí, todas estas son... Eso, sí se usa. Para moler la harina tostada. Y allá está el molino que se usaba en aquellos tiempos, ¿cierto? Para hacer las humitas. Para hacer las humitas y también para la harina tostada. Ahí está todo lo que es metálico, ¿no es cierto? Los baldes, Sí, por acá, si podemos mostrar también, tenemos más cositas. Sí, bueno, acá hay otros elementos que son típicos, ¿no es cierto? Esto Esta era la escoba de su abuelita, ¿no? No, salía a volar en eso. son las escobas que se usaban en aquel tiempo. Ya. Aquí hay otras herramientas del campo que hemos logrado, digamos, mantener y por ahí encontrar, y algunas también. Esto igual tiene que ser... Claro, esto era lo típico de aquel Tiene tiempo, muchos hay, permiso. para guardar legumbres, para guardar líquidos. Estas vasijas de greda son lo que más se utilizaban. Acá tenemos varias piedras, distintas piedras para hacer el ajicito, ¿no es cierto? Sí, Se usaba mucho eso, el ajicito verde, el cacho de cabra. y parece que adentro tiene más sorpresas, ¿o no? Bueno, ¿Podemos- sí, pasemos podemos adelante. entrar Sí. a conocer? E incluso aquí, en aquel tiempo se usaba, ahora ya no está permitido, digamos, marcar los animales. Y aquí nosotros marcamos alguna vez los animales con esas. Acá tenemos también una parte del recuerdo. Ah, qué espectacular. Bueno, aquí hay varias secciones. En primer lugar está el fogón, A ver que si no tiene podemos- fuego, pero esto es lo que se usaba en el fogón, la olleta indispensable, la Permiso, olleta. me voy a cruzar para Sí, que se vea mejor. y después las ollas de greda, bueno, las teteras. Eso eran las palitas que para dar vuelta, ¿no es cierto?, la cocina. Mira, si se portaba mal, su abuelita le daba- También, pues. Y están estas palanganas, arneros. Todo para lo que está amasar- acá, lo que estamos viendo acá, profesor, Todo son esto es cosas que eran parte- de su familia, parte o usted de la fue, familia. fue adquiriendo más para completar esta Hay colección. mucho de la familia y que he recuperado de otras familias del campo. ¿Ya? Y algunas también las he comprado para que eso no quede digamos, se pierda, se quiebre, sino que conservar, porque si bien es cierto, no era de mi abuelita, pero ellos usaron mucho eso. Los productos, de todo lo que es cerámica, greda, ¿acá había gente que elaboraba o los compraban en otro Normalmente venían de Florida, ¿Ya? unas carretas llenas de greda, o sea, digamos de paja, pero adentro la greda para que por el ¿Sí? golpe, ¿no es cierto?, no se quebrara, y se cambiaba, se conchavaba por productos. La gente Trueque. por trueque, o sea, por gallinas, por legumbres, porque no había mucho dinero, ¿no es cierto?, para poder comprar. Entonces se usaba mucho el trueque. Y bueno, y en la parte de acá está la zona de corte, diríamos, porque acá podemos encontrar todo lo que son las corvinas, tipos de corvinas, una variedad, las hachas. Claro. Arriba están las sierras, estas manuales, hay varias. Y tengo una corvina aquí disponible para que ustedes A vean ver. la dimensión que tiene Wow. una Esta, a ver, para herramienta que Tomémosla como la tomaba la gente en aquella época. cuida. A ver si alcanzamos a mostrar esto. Esta se tomaba así. Así, Y se ponía el el palo. tronco, el y tronco. uno empezaba para allá y y para le acá hacían. con mucha fuerza. Sí, Y ahí, esta es la motosierra antigua. claro. Entonces, de estas hay varias, ustedes pueden observar, hay una variedad, hay hartos modelos, así como existen modelos en tantas cosas. ¿Esto es un serrucho o un tipo corvina? Esto ya que Es un serruchón, serruchón. un se llama, ¿no? serruchón, sí. La gente, de acuerdo a las necesidades, iba construyendo. Ustedes pueden ver que hay unas gruesas, hay unas delgaditas. Y por este lado tenemos los típicos para hacer la carne, porque antes la carne... para ensartar para el ensartar, animal. claro. Eso, ¿eh? Aquí, Este está bonito, ¿ah? Pero no se lo puedo sacar. si se podría sacar, si es que... No, pero se me van a caer las cosas. Ah, sí, Miramos sí. esta, a ver. Este.
eran para hacer los anticuchos antes. Claro. No ¿Esto había- todavía se ocupa? Sí, sí, sí. Y aquí tienen que haber habido herreros también, buenos herreros. Exactamente. Por ejemplo, mis tíos abuelos, allá en Liucura, ¿Ya? ellos hacían todo este tipo de trabajo de Mire, pero enfierro. permiso, yo soy re curioso. Ah, los tijerones, eso para las ovejas, Esto es para la esquila. para la esquila de ovejas, sí. Y le apuesto que todavía estos se limpian y todavía Sí, cortan. pues sí, de todas maneras. Bueno, arriba hay otros elementos que eran típicos del tiempo, planchas. las planchas a carbón, que se le echaba carbón y se movían para mantener la temperatura. Y luego pasamos a otra Y sección, por que es acá tiene la como- sección envases, porque la gente utilizaba mucho lo que es la greda, porque no, lo que es metálico, aluminio, porcelana, eso ya era más moderno. Permiso, voy a pasar. Y aquí tenemos muchas vasijas de greda que son de la familia, cántaros, ollas. Profesor, aquí tiene hartas, claro, tiene cosas metálicas, Sí. pero tiene muchas cosas que son frágiles. Y con los temblores, los terremotos, esto no ha No, sufrido. lo que sí es que esto ocurrió después, esto lo hice después del terremoto. Ya. Ahí tenemos los platos de greda, ¿no es cierto?, las fuentes. Aquí, por ejemplo, aquí hay algo bien curioso que es esta, A ver. que es como un plato grande, como un lavatorio, ¿La podemos sacar Sí. sin quebrarla? ¿sí? Lo que pasa es que antes no existían los platos. Entonces aquí se echaba todas las papas, la carne, y la gente sacaba con la mano su Era como porción. una fuente para la mesa. Para la mesa, sí. Ya. Bueno, y están ahí lo que es de madera, los barriles que eran de mis abuelos, y algunas vinagreras que son de greda, en un pequeño barril. Y sí, pues en vinagrera ahí se ¿Esa es la echaban vinagrera? vinagre, claro. Y acá, por este lado tenemos, bueno, ahí un poco lo que es la fotografía de las cocinas de campo. Y esta zona es una zona para conversar. Aquí, esta es la zona como el carrete igual, ¿ah? ¿O No, más que nada para el conversatorio. A eso de allá les puse agua, ¿Ya? salvo la última, que esa debe tener unos 30 años con el contenido que tiene original. Lo ¿Esa? otro, sí. Lo otro es agua justamente para ¿Se evitar. refiere a contenido original? ¿Eso tiene vino? Tiene. ¿Con vinagre? No tiene licor. ¿Licor? Tiene. ¿La podemos ¿Cómo se abrir llama en este? casa? Enguindado. No lo podemos abrir porque eso lo dejamos ahí. Y el agua que tiene es porque para darle el peso y evitar que los movimientos puedan. Porque claro. ya me pasó con un temblor que se me cayeron mucho. Profesor, ¿qué es lo que tenemos en esta? Bueno, aquí hay un área de recuerdos para los juegos. ¿Ya? Jugar al trompo, que era uno de nuestros grandes pasatiempos de aquel tiempo. La famosa tirapiedra, la onda, para cazar pajaritos, ¿no es cierto? Distintos usos que tenía Sí. para espantar también algunos animales que se iban a las gallinas. Y así era para entretenerse. Están los tejos de bronce que en algún momento los adquirí o me los regalaron, pero era lo que se usaba en aquel tiempo para... Usted tiene que saber, la diferencia yo no la sé. La diferencia entre el tejo y la rayuela, ¿cuál es? ¿Cambia esto? ¿El tamaño de esto? Claro, es ¿O que hay un tejo que es como un círculo, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es grueso. Es Este como un es cilindro. un cilindro, justamente. Esto es la rayuela. Nosotros usamos, Aquí se conoce como rayuela. claro, como... ¿Y este trompo por qué tiene...? Eso tiene... permiso, se lo saqué sí, yo. no importa. No sé si lo Es podemos que esta era la mostrar. protección tenía, porque cuando jugábamos a sacarlo de la Troya, diríamos, la gente le daban pape aquí, pues, o sea, le tiraban un trompo encima. Ya, para entonces explicarle a los niños que seguramente están viendo el programa y no sabían, estos trompos competían competían y la idea era pegarle encima, entonces este era como una coraza. Una coraza. Un escudo protector de... Dejémoslo aquí nomás Sí. y era Ya. eso. También quiero mostrarles ¿Por por acá? este lado que está... Esta es la parte que más me recuerda a mi abuelita con su mate, porque ella siempre estaba su mate con la hierba, ¿no es cierto? Y nosotros tomábamos en estos jarritos. Y ahí están las pailas que utilizábamos, las azafates, las teteras, ollas para tantas. Y aquí yo quería mostrarles este detalle, A ver. que este es como la botella de antes.
don Antolín Riquelme, que ya falleció, un vecino de Liucura, me la dio porque con esta él se ganó, dice, muchos días de trabajo. En la mañana la llenaba de agua y le servía para tomar agüita durante el día, para su agüita con harina. Y él ¿Esto es una calabaza? Es una calabaza, tenía aquí un taponcito y él la llevaba, ¿cierto? O sea, es una cantimplora. Es como una cantimplora, pero natural. Yeah. Tiene un bonito recuerdo porque él me la dio con ese objeto. Y más adelante tenemos acá, adelante, esto está en proceso. Aquí estoy preparando un taller. Mi papá era un modelista, mis tíos son modelistas, mis bisabuelos, mis tíos abuelos trabajaron mucho la madera. Y aquí hay muchas herramientas que ellos usaron, que hicieron. De esto me acuerdo, estos juguetes. Sí, mi papá hizo ese juguete y aquí está también otro, el monito saltarín, ¿no es cierto? Él lo hizo, A ver. no son los originales, pero él lo hizo también un poco imitando lo que se hacía en aquel tiempo. Ay, se mueve El súper, gimnasco, sí. El ¿Él gimnasco. fabrica esto para vender? Sí, Oh, también, ya. sí, para vender y para entretenerse cuando eran más niños. Aquí están los cepillos para calar, las maderas, los toritos. Allá están las galopas. Aquí hay unas herramientas pero fabulosas. Tienen más de 100 años porque eran de mi tío abuelo, de allá en Liucura. Él las inventaba para hacer los sacados de las maderas, todo hecho artesanalmente. Por el otro lado tenemos los serruchos. Y aquí tengo mi primer serrucho. Cuando niño mi papá me regaló este serrucho y todavía lo conservo. Ya está oxidado porque tiene poco uso. Hace tiempo que no trabajo en la madera. Pero ese fue mi primer trabajo. O sea, con esto hice mis primeros trabajos manuales. Qué increíble. Y fíjense que tiene por ambos lados. Tiene Ah, claro. tiene el grueso, ¿no es cierto? Para cortar a lo mejor un palo más grueso y el ingenioso, fino. ¿Sí? Y por el lado de acá tenemos las famosas, los sargentos, las prensas, que eran todo de madera. Fíjense ustedes, hasta el hilo de madera. Se va a hacer eso. ¿Ah? Increíble, ¿eh? Claro. ¿Cómo se llaman estas? Las barrenas, para hacer los hoyos, no habían taladro, digamos, manuales ni eléctricos, esto era todo manual. Con esto se hacían muchas veces para las pipas, a los barriles se hacían los hoyitos. Y aquí hay algo que a lo mejor ya se usa poco, pero el lustrín. Sí. El lustrín. Este de ahí, porque aquí va el taco. Claro, Ahí ahí va el taco. Y tenemos acá también esto que era para arreglar los zapatos, porque antes los zapatos se arreglaban. Y aquí hay unos zapateros. Entonces, se colocaba el zapato aquí y la media suela, porque se cambiaba la media suela, se usaba hasta el final. Eran herramientas que se usaban en aquel tiempo para mantener activa lo que es zapatos y la ropa. Más adelante vamos a ver que las máquinas que se usaban para remendar la ropa. Sí. Profesor, usted en su casa tiene, aparte de esto, tiene otros lugares que nos quiere mostrar. Así es. Así que no sé si podemos Sí. invitar a la Adelante. gente que nos acompañe. Salgamos. Por acá vamos. Vamos a un sector donde tenemos camaradería en algunas oportunidades, ¿Ya? algunas Permiso. festividades religiosas, algunas actividades con nuestros amigos leones y de la agrupación del patrimonio cultural. Y aquí tengo una pequeña muestra de algunos trabajos que he realizado. Yo creo que uno de los más importantes está aquí en este primer libro que escribí, Aproximación Histórica de Cabrero. Oh, se mojó un poco. Me cayó una gotera. Sí, justo me cayó Esto una no estaba gotera, está en preparado. invierno. Y la gracia de esto es que tengo el original, cuando empecé a escribir el libro. A ver, permiso. El Eso- capítulo 1. Capítulo 1. El libro... A ver, vamos a contextualizar un poco las cosas Sí. que se entiendan. ¿Cuándo escribió esto? el este año manuscrito? el manuscrito es Sí. del año 1996 más o menos. Y usted, profe, le era más fácil porque hoy día es muy habitual para todo el mundo ocupar un computador y... No había computador en aquel Ya. tiempo. Porque Todo era manual. Era a mano. Todo era a mano, sí. Después se pasaba al computador, pero ya con el tiempo. Y hasta que salió esta publicación, y aquí tengo Increíble, ¿eh? el lanzamiento Permiso. del, Vamos a bajar para acá para que no se moje. sí, del libro en Chillán. ¿Ya? Acá tenemos en
en la revista de la Parroquia Santa Filomena también escribí algunos artículos. Tenemos la revista Quinchamalí. Aquí he escrito varios artículos también. Revista Quinchamalí, del Taller de Cultura Regional de la Universidad del Biobío. A ver si podemos mostrar esto. Está bonita la edición. Está. Ahí sale el nombre del profesor. Sí. También porque soy asesor de esta revista. De hecho, actualmente me han asignado un rol importante, coordinador de regiones de la revista Quinchamalí. Mire, qué chévere. Así que estamos trabajando permanentemente en estas actividades culturales. Profesor, llegamos a uno de los lugares más especiales de la casa. Así que es. Usted lo denomina la pieza de la Virgen. Exactamente, porque aquí está nuestra patrona de Chile, la Virgen del Carmen. Adelante. Que pase el camarógrafo primero, porque esto hay que mostrarlo en su plenitud. ¿Qué tenemos acá, profesor? Aquí, cada vez que amanece, nosotros tenemos una tradición desde que yo conozco a mi abuelita, que ella todos los días le encendía una velita. Y es lo primero que vamos a hacer hoy día, encenderle la velita para pedir por la familia y por el mundo. Para que la Virgen, con su sagrado escapulario, junto a San Sebastián, patrono de Yumbel, proteja a las personas, nos proteja a nosotros como familia, a los amigos, al entorno, al trabajo. Bueno, la fe es el apoyo espiritual que nosotros tenemos en la vida y muchas veces uno piensa que no existen los milagros y aquí yo puedo demostrarles que los milagros existen. Porque en una oportunidad tenía la velita encendida y se quemó todo esto. La vela se dio vuelta. Se dio vuelta ¿ya? Y se quemó todo esto. Todo esto que está aquí está todavía quemado. No y llegó la hasta cámara ahí. Puede acercarse un Y poco llegó porque esto hasta es ahí. interesante. Permiso, voy a mover esto. Pudiendo haber tomado toda la madera, el género y haberse quemado todo, pero la protección de la Virgen dijo que se quemara solamente esta parte y no siguiera el fuego, porque si no nos estaríamos cortando la historia de hoy. Profesor, después de haber hecho todo este recorrido por la casa, generalmente nosotros nos detenemos un poco al final para mostrar algunas fotografías que resumen su vida, su historia. Y usted nos seleccionó algunas, tiene sí, algunas cosas. algunas. Por ejemplo, por acá. La primera que tengo acá es cuando hice la primera comunión, la Madre Juanita. Dice, recuerdo de mi primera comunión, diciembre de 1976. Estaba joven, ¿eh? Sí, era un niño. ¿Qué edad tenía aquí más o menos? Unos 14, 12 años. Sí. Y luego la primera, o sea, la confirmación. ¿Quién es la persona que está ahí? Él es mi padrino. Ya. Mi padrino que se llama Luis Figueroa. ¿Esto fue acá también? Sí, Cabrero? aquí en la parroquia de Santa Filomena. Y este es uno de los viajes memorables que tuve porque se hacía en tren, que es a Dichato. Con mi mamá, bueno, andaba también con mi papá, no está aquí en la foto, pero cuando era niño fuimos a dar ese paseo típico en tren, porque la movilización en bus no había. Y ir a Dichato era como ir hoy día, ¿no es cierto?, un paraíso en las islas de Centroamérica. El viaje era muy largo, ¿no? En términos de tiempo. De estación, claro, porque se tomaba el tren aquí en la estación, se iba a Concepción y de allá se tomaba el ramal que iba a Dichato. Y el viaje en sí era ya una entretención, porque puro viaje, claro, conversando, comiendo. Sí, bueno, llevaba cocaví y hay una novedad que uno no salía mucho cuando niño, el entorno era el barrio y lo más ir a la estación, o sea, era ¿Y ahí iban por el día? Por el día, Yeah. Sí, se iba por el día. Muy tempranito, de madrugada, y se volvía ya tarde. Increíble.
Aquí tengo dos recuerdos importantes. Mi primera licenciatura, el año 1987. Ya. Y posteriormente... Yo me acuerdo mucho de esta ropa de colegio porque yo soy de esa época. Sí. Sí. Y bueno, y ahí Es algo muy parecido. estoy empezando prácticamente a trabajar, bastante joven, Sí. porque llegué y me asignaron inmediatamente un cuarto medio, así que los tuve que licenciar. Teníamos casi la misma edad de los alumnos en aquel Sí. tiempo. ¿Y ahí cómo llegó a imponerse a clase? ¿O los alumnos? No, bueno, los alumnos eran más respetuosos, responsables, eran más mayores, diríamos, y tenían otra mirada, no de juego, sino que ya pensando en sus proyectos, en sus actividades. Y aquí tengo mi primer cuarto medio, de primero a cuarto. El año 90 fue cuando egresé a estos alumnos. De todos estos alumnos que fue porque igual es un momento especial, fue su primer cuarto. Claro. ¿Ha mantenido algún contacto con ellos? ¿Ellos lo han ubicado? Sí, de hecho aquí hay varias personas que ustedes seguramente conocen. Estamos en contacto permanentemente y me saludan con mucho cariño. Aquí tengo también a uno de mis primeros grupos de profesores. Si ustedes pueden darse cuenta, y estoy como nuevo todavía en la educación. Sí. Ellos son mis colegas, todavía nos mantenemos buenos recuerdos y contactos. Y también, a pesar de que me dediqué mucho a la vida literaria, escritura, le hice deporte. Eso no me lo comentó. Sí, pues, sí. Bueno, me dijo que jugaba a la Sí. pichanga, pero... No, participé, bueno, cuando era niño. ¿Dónde está usted? Ahí. Ahí estoy, ahí. Ahí, Sí. ya. Cuando niño participé del atletismo, mucho atletismo, era un buen corredor. Después empecé con el fútbol en el Deportivo Cabrero, ¿Ya? pero como tuve que ir a estudiar afuera, ya eso no pudo seguir en el área de deporte. Cuando ya me reintegré a las actividades laborales, retomé el deporte. ¿Hay caritas conocidas aquí? Sí, para la varias gente? caritas conocidas. Además, me gusta mucho el deporte náutico. Ahí tengo mi embarcación cuando salgo a pasear un poco, ¿no es cierto? Ya. Y el deporte tuerca, que cuando empezó el automovilismo aquí en Cabrero, estuve participando. No me diga, Pero- una caja de sorpresa usted, Sí, profe, ¿eh? estuve participando, por lo menos empujaba los autos para que no quedaran... Ahora me falta que me saque una foto que fue astronauta también. No. Y A ver, pero vamos por orden, ya. ¿Dónde fue esta foto? esto es aquí en la balsa de Cerro Negro. Llevé la embarcación para allá y, bueno, en realidad la traslado para varios lugares, ¿Ya? pero me gusta el deporte náutico. Este es el auto de un amigo, ¿Ya? de Herrera, ¿Ya? ¿no es cierto? Y yo lo ayudé mucho, él también me ha colaborado mucho en el transporte, yo le llevaba el vehículo, ahí estábamos Ya. siempre en la mecánica para tenerlo a punto en estas competencias. Daniel Herrera se llama el amigo. Y lo otro que no tengo una foto aquí, pero practiqué mucho el ciclismo, pero la bicicleta, me iba soltando la cosas, bicicleta ya. de montaña, ¿no? Sí. Todos los fines de semana lo pasábamos en la bicicleta, íbamos a todos los lugares, todos los días, salíamos muy temprano, volvíamos de tarde. Mis amigos que eran alumnos y exalumnos ¿Ya? se entusiasmaban tanto que iban a a Concepción durante el día y volvían. E incluso uno fue a Antuco muy temprano y pernoctó por allá el grupo. Yo no ¿Ya? lo acompañé porque las fuerzas no me daban para llegar a Antuco. Y después se volvían al otro día. Es más, hubo un amigo que el Daniel se fue a una carrera internacional, o sea, de Los Ángeles al otro lado de Argentina y de vuelta. No tengo la foto acá. Aquí tengo a entrañables colegas y yo creo que esta será una de las últimas fotos. Nuestro director, don Octavio Leal, el inspector general, don José Parra, y ahí estoy también desfilando uno de tantos desfiles que tuvimos juntos. Y finalmente, tantas locuciones patrióticas, muchas locuciones patrióticas, discursos, cientos yo creo, porque en estos 30 años, ¿cuántas veces habrá participado en reseñas, como Es como locutor? materia obligada, así recorrer al profesor Tito para que la haga. Claro, sí, de todas maneras, siempre, muchas celebraciones. Y en el fondo hemos pasado la vida entre estas pequeñas fotografías. Ahora hay mucho digital, por eso no están acá. Y al principio, ¿se acuerda que le había mencionado sobre una quiero sillita? que hablemos de esto que tenemos Claro, acá. pues, aquí están mis primeras obras de arte de cuando era niño. Estamos hablando serían segundo, tercero básico, por lo que me acuerdo.
como mi papá era mueblista, ¿Mm? yo hice 2 sillas. Seguramente una para mí y una para mi mamá. Aquí, para ser bien honesto, tenemos algo que simboliza un poco y resume su vida, ¿eh? Que esto habla de su niñez, pero también le habla mucho del tema de la docencia. Exactamente. Porque tenemos su Mi primer diccionario que hacíamos es alusión. algo que desencadenó Todo algo el en su vida, que proceso, fue el sí. tema de- Y además que esto es artesanía, porque el trabajo del historiador es un trabajo artesano, que se va puliendo todos los días. Todos los días uno va buscando material y perfeccionando el relato, de tal manera que la historia sea lo más objetiva posible, lo más verídica, y nosotros podamos entregar responsablemente una historia a la comunidad como la que hemos hecho en estos más de 40 años de que he estado dedicado a la... Porque no solamente desde que egresé a la universidad, sino que he publicado desde antes que egresara de la universidad en el Diario El Sur varios artículos respecto de la historia, porque desde entonces estoy dedicado no solamente por la curiosidad del pasado, sino que para reconocer el valor de nuestras antiguas generaciones en los esfuerzos que hicieron para que nosotros pudiéramos estar hoy día en la condición que estamos. Y eso es un agradecimiento, por eso que siempre manifiesto las palabras del Papa Juan Pablo II cuando dijo que el pasado debíamos vivirlo con gratitud, recordarlo con gratitud. El presente vivirlo con mucha pasión, con energía, que es lo que nos convoca en hacer tantas actividades, y el futuro con esperanza. Una vida inquieta y de permanente construcción. Así es la pequeña biografía que nos ha mostrado el profesor e historiador Tito Figueroa. Un pasado presente que brilla por conocer todos sus secretos, los mismos que pudimos descubrir en este recorrido que nos retrató en cuerpo y alma a una persona que sin duda dejará por décadas una perdurable huella docente.